El tema de la prédica de hoy en la tarde se llama la esperanza. ¿Cómo anda su esperanza de ustedes hoy en la tarde? ¿Bien? Bien, más o menos. Sí, grande la esperanza en Dios, ¿verdad? Dios es grande. Amén, amén. Bueno, ahorita que pongan el PowerPoint, los diapositivos, vamos a ver, busquen por favor en sus Biblias si las traen. Primero de Corintios 13:13, ¿sí? Hay tres virtudes que habla la Biblia y sobre todo en este pasaje habla acerca del amor, ¿verdad? Es el capítulo del amor, primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 13. Sí. La esperanza, yo voy a hablar acerca de la esperanza, pero aquí vemos un conjunto de tres virtudes. Ya me dio calor, así que muchas gracias. No, es la menos, no es por otra cosa. Ok, vamos a leer juntos el versículo 13. Y ahora, bueno, si quieren guíense por acá para que estemos en unísono. Es la Reina Valera actualizada 2015, entonces un poquitito diferente. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. El amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? De faltas. Y el amor es lo que Cristo quiere que tengamos como sus discípulos, que ese debe ser algo que nos distingue a nosotros más que los del mundo. Entonces, estamos viendo aquí, pero yo voy a enfatizar más lo que es la esperanza, pero vamos a poner como base, primero la fe. La fe es nuestra base, ¿sí? En lo que creemos. Eso nos provee para nosotros entonces una perspectiva de la vida. Si tenemos fe, no somos personas siempre cabizbajas, no, todo es terrible, ven todo negativamente, ¿verdad? Cuando no tienen fe en Dios, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Con mucha esperanza? No, ¿verdad? Bastante negativos quizá, o pues haciéndose los locos, ¿verdad? Por ahí sin ninguna responsabilidad o sin ningún propósito en la vida, pero Dios cambia todo cuando ya hay fe y es nuestra base. Sobre eso nos sostenemos, sobre esto caminamos, sobre esto tomamos decisiones y demás. Entonces nos da una perspectiva, como decimos, una cosmovisión de cómo es el mundo, y vemos el mundo a través de unos lentes diferentes. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Dios es el Creador. Vemos las cosas diferentes. Inclusive chicos a lo mejor aprenden en la escuela que por un Big Bang, que le llaman de repente se formó el mundo. Pero nosotros sabemos que Dios formó al mundo y al universo. Nos da una visión, una perspectiva diferente. También nos da un propósito en la vida. Si tenemos fe, ¿sí? Yo quiero agradar a Dios y yo tengo fe. Entonces, un propósito que yo tengo es alabarle a Dios, servirle a Dios, ¿sí? Entonces, me da un propósito diferente. Hace varios años, unos, ¿qué será? 15 años que Rick Warren escribió un libro, El propósito, ¿sí? Una vida con propósito, y posteriormente una iglesia con propósito. Entonces él nos ayudó a enfocar mucho en ese libro. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Es servir a Dios, agradar a Dios, alabar a Dios. Entonces la fe es nuestra base. Y nos dice también en la primera parte del versículo 6, Hebreos 11:6, y sin fe es, ¿qué dice ahí? Imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, y es galardonador de los que le buscan, dice en Hebreos 11:6. Entonces tenemos que tener fe,
y es nuestra base de nuestra vida y es lo que motiva, lo que nos mueve, y inclusive todas las decisiones que tomamos deben de estar basadas en esa fe. El amor es el vehículo de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Es poner nuestra fe en acción, ¿sí? Dicen que el amor es una decisión, ¿sí? Porque hay sentimientos de amor que nos nacen, sobre todo cuando andamos de novios, ¿verdad? O cuando nace un hijo, ¿sí? Nace ese amor espontáneamente, ¿sí? Pero llega un momento, a veces, ¿sí?, que nos decepciona el cónyuge y el amor se va por la ventana. Dicen que el amor se va por la ventana cuando se acaba el dinero, ¿verdad? ¿Sí? El amor es una decisión. Y el amor, entonces, tenemos que demostrar el amor a través de actos de servicio, ¿sí? Dios dice que Él nos salvó por gracia y no por nuestras obras, pero Él preparó esas obras de antemano para que nosotros andemos en esas obras, para demostrar nuestra gratitud a Dios, para demostrar el amor hacia Dios. Entonces, Santiago 2:17 dice así, ¿sí? Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, está muerta en sí misma. Entonces, si yo tengo fe, decía Santiago, enséñame tu fe, yo te enseño mis obras. Enséñame tus obras, yo te enseñaré mi fe. No podemos separar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque la fe se demuestra a través de nuestras obras, ¿sí? Tenemos que andar, no nada más como decimos aquí en México, de dientes para afuera, ¿sí? En inglés suena muy raro. From the teeth outwards. No, pues suena rarísimo en inglés, pero nosotros entendemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es de dientes para afuera? No es sincero, nada más fingiendo, ¿verdad? A lo mejor lo digo, pero no de corazón. Es de aquí para afuera, nada más para que endulce el oído de la otra persona, como sea, ¿sí? Pero esa fe tiene que estar acompañada de las obras. Bueno, el amor habla también de la obediencia. Mucha gente no relaciona amor con obediencia, pero Dios sí. Es más, Cristo lo dijo. Y aquí están sus palabras que Juan nos dice en Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Cristo lo dijo. Si me aman, porque muchos decimos, yo amo a Cristo, y cantamos y alabamos. Y por cierto, muchas gracias, muy bonitas las alabanzas hoy en la tarde. Y muy de acuerdo también con todos los versículos que estamos viendo, ¿sí? Amén. Entonces yo puedo decir, yo amo a Dios, pero yo ando haciendo lo que se me pega la gana, ¿sí? Entonces, ¿dónde está mi amor hacia Dios, hacia Cristo? Si yo no estoy en obediencia, mi amor hacia Dios es un amor fingido, es un amor a medias, ¿sí? Entonces Cristo mismo nos dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y esto lo dijo la noche que Él fue entregado, ¿sí? Él fue entregado esa misma noche que Él dijo estas palabras. También vamos a ver otro versículo más adelante que también dijo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos trae cuando, bueno, ahorita en estos últimos 4 o 5 meses hemos estado con la pandemia y todos hemos sufrido de alguna manera u otra? Quizá no sufrido es la palabra correcta. Algunas familias sí, les dio, la familia Santos les dio el coronavirus. La hermana Graciela, que estuvo aquí en la mañana, también Diana y sus hijas, gracias a Dios, Dios les dio la sanidad. Amén. Sí, entonces, pero hay muchas razones para estar desesperados o sin la esperanza, con la desesperación, con la desesperanza, ¿sí? Cosas como pues la falta de ingresos, de trabajo, ¿sí? A lo mejor aquí, como ahorita en la tarde, llueve sobre mojado,
Sí, tenemos un dicho también. Cuando las cosas van mal y luego peor y decimos, ay, ya Señor, ya, quítame el castigo, ¿no? Sí. Y nos empezamos a desesperar. Tenemos fe en Dios, tenemos amor hacia semejante amor hacia Dios, pero ¿qué pasó con la esperanza? ¿Sí? La esperanza a veces se nos va. Entonces, ¿qué es lo que produce esta desesperanza, esta falta total de la esperanza? Cuando suceden cosas inesperadas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes en estos últimos 4 o 5 meses les han pasado cosas que no esperaban? ¿Cuántos de ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien puede decir? La economía. ¿Qué tal que pues ya no van a la escuela, niños, ¿verdad? Ya se quedan en casa. Y la mamá y el papá dicen, ay, no estaba preparada para eso. Y ustedes mismos tienen que ponerse ahí a ver la maestra dando la clase, ¿verdad? ¿Sí? Cosas que no esperábamos, ¿sí? Cosas que no, y casi siempre son cosas negativas o producen algo en nosotros que es negativo, ¿sí? Que ya no hay chamba, ¿sí? Que ya pues no esperaba yo eso. Yo contaba con este dinero para pagar la renta, para pagar la luz, para comer, ¿sí? Cosas inesperadas. También otra cosa que produce la desesperación o la desesperanza es cuando no suceden las cosas que sí esperabas, ¿sí? En la mañana estaba la pastora Marisol, ¿sí? Ella esperaba ya para estas fechas estar casada, ¿sí? El 20 de junio era la fecha, me parece. ¿Y qué pasó? No sucedió por cuestiones de la pandemia, que se retrasó, lo de su visa y cosas así. Hay chicos que esperaban graduarse ya este semestre pasado y no pudieron. Hay muchas cosas que esperábamos, pero que no sucedieron. Entonces, son cosas que producen la desesperanza. Ahora, eso es para todos. Todos tenemos expectativas. ¿Saben qué es una expectativa? Esperar algo y normalmente de otra persona o de la vida o de Dios, ¿sí? Pero aquí es algo que hay que aprender desde chicos, ¿sí? Y sobre todo cuando están casados. Porque la otra persona, yo esperaba que él hiciera esto. Yo esperaba que Peco siempre me abriera la puerta. Y él esperaba de mí siempre tener un rico guisado en la mesa a la hora que él se sentara, ¿no? Muchas cosas esperábamos, pero fíjense, ¿qué dice aquí? Las expectativas no realizadas, ¿sí?, pueden ser el origen de la frustración, el enojo, la tristeza y hasta la depresión, ¿sí? Yo esperaba esto, esta era mi expectativa y no sucedió. Entonces, ¿te vas a quedar toda la vida así con el enojo o la frustración o la tristeza? Y nos puede llevar a la depresión. Dios no quiere que estemos deprimidos. Dios no quiere que estemos con el enojo, ¿sí? Él dice, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues yo debo de ajustar mis expectativas, ¿sí? A lo mejor no eran muy reales o realistas. Yo esperaba que el príncipe azul y él esperaba que, no sé, la princesa rosa o no sé, ¿sí? Yo esperaba esto de mi mamá, yo esperaba esto de mi papá, de mis hijos, ¿sí?, de mi amiga, ¿sí? Entonces yo tengo que ajustar mis expectativas en la vida, ¿sí? Fíjense, Cristo mismo, Él entendía la naturaleza humana y sabía que nos íbamos a desanimar, ¿sí? Esa misma noche que también dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos, esa misma noche también dijo esto en Juan 16:33, que dice, y lo leyó el hermano Chava hace rato, lo leímos: les he hablado
Perdón, eso fue Mateo, sí, tienes razón. Les he hablado de estas cosas. Cristo les está diciendo a sus discípulos. Esto fue hace 2000 años, pero hoy en día también nos está diciendo lo mismo. Podemos aplicarlo hoy a nuestras vidas. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan, ¿qué? Paz. Para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán, ¿qué dice ahí? Aflicción. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo, no dice, en el mundo van a tener todo color de rosa, todo bonito, sin ningún problema, ¿sí? No. Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero, gracias a Dios ese pero, ¿qué dice ahí? Tengan valor, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Quién ha vencido al mundo? Cristo. ¿Quién vive? Sí, amén. Entonces tenemos esa esperanza. Él nos advirtió, van a tener aflicción, van a tener problemas, pero tengan valor. ¿Se acuerdan cuando Cristo también se subió a la barca con sus discípulos? ¿Sí? Y él estaba bien dormido. Y que empieza a azotar el viento y la barca empieza a mover y todos están asustadísimos y él dice, calma, ¿sí? ¿Y él qué hizo? ¿Saben qué hizo Cristo? Calmó la tempestad y las aguas y el viento le obedecieron, ¿sí? A lo mejor tienes ahorita una tempestad en tu vida, ¿sí? Y Cristo dice, ten valor. Cree en mí, ¿sí? Yo he vencido al mundo. Y él entonces dice, les he hablado de estas cosas. Él sabía que al otro día lo iban a crucificar. Él sabía que era su última noche antes de la resurrección. Entonces las palabras que él dirigía a sus discípulos eran muy importantes. Juan dedica creo que tres capítulos a esa noche, ¿sí? Bueno, 13, 14, 15, 16, 17, no, ¿sí? 17, 5 capítulos por lo menos dedicó a esa noche nada más. 18, ¿sí? 6 capítulos. Era muy importante esa noche. Y las palabras que dijo Cristo esa noche eran muy importantes también para nosotros. Entonces tengan valor, yo he vencido al mundo, amén. Ahora, ¿cómo puedo tener esperanza? ¿Cómo puedo tener esperanza? Según la palabra de Dios, ¿sí? ¿Alguna idea? ¿Cómo puedo tener esperanza en esta vida? Confiando, claro. Josué, dime. Confiando, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo puedo tener esperanza? Pues una de las formas en que podemos tener esperanza es conociendo la palabra. Sí, en Dios, claro. Entonces, la palabra es muy importante. Dios nos dejó su palabra, hermanos. A través, claro, no fue así de repente un libro que apareció. No, a través de 1000 años, ¿sí? Más o menos, 40 escritores, pero con un hilo de continuidad. Que Dios inspiró la palabra y esto nos debemos de regir por esta palabra. Es la palabra de Dios. Entonces, Él nos dice, si conoces mi palabra, pues claro que van a tener algo de esperanza, van a tener fe, esperanza, amor. Bueno, entonces, conociendo su palabra. Bueno, regreso tantitito. En la mañana hice esto y a lo mejor o en la tarde también pueden responder. La palabra, a lo mejor alguno de ustedes tiene alguna palabra ya guardada en su corazón, que hayan memorizado, que lo tienen muy presente en sus vidas, que les haya dado paz, consuelo, fortaleza, ¿sí? Y lo quieren compartir ahorita, a lo mejor, ¿alguno? Flor, yo sé que tienes muchos versículos memorizadas. A ver, hermano, sí. El Salmo 29:11 ha sido de mucha bendición para
Okay. Amén. Amén. Gracias, Fidel. ¿Alguien más tiene otra? ¿Alguien? ¿No? Salmo 34. Ajá. Amén, amén, muy bien. Pues los salmos nos traen, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia nos traen mucha enseñanza, pero la esperanza podemos nosotros experimentar también mucha esperanza a través de su palabra en los salmos. Los salmos nos traen esperanza. Aquí hay dos ejercicios espirituales. Cuando queremos ser muy fuertes, ¿sí? Físicamente, nos ponemos a hacer ejercicio, ¿sí o no? En el parque enfrente de nuestra casa, en su casa, hay un chavo que en las mañanas lo veo y llega y está haciendo lagartijas. Y yo digo, bueno, está bien, qué bueno. Y luego otras personas que caminan mucho o que corren mucho y hacen sus ejercicios y todo. Pero también tenemos que fortalecernos en nuestro espíritu, ¿sí? Y parte de eso es a través del ejercicio espiritual, disciplinas espirituales. La oración es muy importante, ¿sí? Esa comunicación con Dios. Pero ahorita les voy a, basándonos en los salmos, alabar a Dios muchas veces al día. No nada más domingo en la mañana o en la tarde, ¿sí? Pongan alabanzas en su, no sé si tienen un CD o tienen bueno, ¿cómo? Spotify. Sí, todos ya digitalizado, ya no son de CDs como yo, viejita, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos de ustedes todavía tienen, ¿sí? O lo más viejito, cassettes. Ya ni hay caseteras, ¿verdad? Pero pongan alabanzas y no tienen necesariamente que cantar. También puedes alabar a Dios leyendo, recitando, ¿sí? La palabra. Los salmos, sobre todo 145 al 150, son muy buenos para la alabanza. También acciones de gracias. ¿Quién está agradecido en esta noche? Amén. Yo estoy muy agradecida por ver a todos ustedes aquí hoy en la noche. Tengo mucho agradecimiento en mi corazón y debe de estar saliendo de nuestra boca acciones de gracias continuamente, ¿sí? Para evitar ser una persona amargada. Qué feo es cuando hay una persona amargada. ¿Te gusta estar junto con esa persona? No, ¿verdad? Como que dices, ay, ya, ahí viene la hermana quejumbrosa, ¿sí? Ay, viene a decirme todo. O el hermano, sí. Nah. Acción de gracias. Debemos estar agradecidos. Es algo que debemos de cultivar en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y Salmo 100, versículos 4 y 5, el último canto que cantamos antes de la prédica, porque bueno es Dios, porque bueno es, me encanta. Está basada en estos dos versículos. Se los voy a leer. Salmos 100, versículos 4 y 5. Entran por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén, amén, amén. ¿Sí? Si se sienten mal, se sienten tristes, pongan estos dos versículos en un, no sé, en un letrerito, ponlo en el refri, ponlo en el espejo del baño, pónganlo en donde estén, ¿sí? Para que nos evoque en nosotros esas acciones de gracias y bendigan su nombre. Siempre Dios es fiel. Amén. ¿Quién dice amén? Que Dios es fiel. Todas las generaciones, dice la palabra. No nada más los tiempos bíblicos, también hoy en día. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Amén, amén. A ver.
el que sigue. Ahora también otra cosa que nos enseña su palabra, ¿sí? Es el plan de salvación. El plan de salvación se encuentra en Romanos 10. Hay varios versículos, obviamente, pero esto nos ayuda a entender. Bueno, de hecho son la última parte del versículo 8, versículo 9 y versículo 10 en Romanos 10, ¿sí? Dice así, a ver todos, vamos a leerlo en voz alta, aquí siguiendo lo que está en la pantalla. Esta es la fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Amén. Si alguna vez tú quieres ayudar a alguien a llegar a Cristo, a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, estos son los versículos, ¿sí? Enséñale que si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ¿sí? Serás salvo. Hay que tener fe. No es muy complicado esto. A veces decimos, ¿cómo le voy a presentar el evangelio a un amigo, una amiga? Ay, ¿qué le voy a decir? Busquen en su palabra, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se hace confesión para salvación. Obviamente hay más, hablamos del amor que es obediencia, ¿sí? Pero esto es el inicio, de aquí partimos, ¿sí? Entonces es muy importante confesar nuestra fe en Dios. Entonces eso es algo que también nos enseña la palabra de Dios. Otra cosa, poniendo mi atención en las cosas de Dios, ¿sí? En las cosas de Dios. Yo voy a poner mi atención en las cosas de Dios. Cuando nuestra esperanza tiene que ver con las cosas de esta vida, ¿sí? Y de este mundo y no de la vida eterna, podemos sufrir muchos tiempos de desesperanza que pueden llevarnos a la depresión profunda. Cuando estamos enfocados en la situación o en las personas aquí abajo, nivel mundo, ¿sí? Podemos llevarnos muchas decepciones, ¿sí o no? La gente nos decepciona, ¿sí? Inclusive gente de la iglesia o de la familia, un pastor, un líder, ¿sí? Y mucha gente se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque están con la vista aquí abajo, con otra persona falible, humana, ¿sí? Entonces, ¿dónde tiene que estar puesta mi vista? En Cristo. Nos dice en Hebreos 12:2 y lo pusieron hace rato en la pantalla, creo que al principio, ¿verdad? O de uno de los cantos lo vi, ¿sí? Fija tus ojos en Cristo, porque Él es el autor y el consumidor de nuestra fe. Y Él, porque sabía lo que le esperaba después de esa muerte tan cruel, Él pudo soportar esa muerte tan cruel, porque sabía lo que venía después. Entonces, yo tengo que fijar mi vista en Cristo, en las cosas del cielo, las cosas de Dios, para no desesperar y no decaerme en mi fe, ¿sí? Eso es lo que les quiero animar a eso. Y los exhorto a que si están desanimados por lo que está haciendo otra persona aquí en la iglesia, no se desanimen, pongan sus ojos en Cristo. Él no nos va a fallar. Dios es fiel. Y acabamos de leer en los Salmos que su fidelidad es para todas las generaciones. Amén. Amén, así es. Bueno, una manera de enfocar mis cosas de Dios es buscando el reino de Dios. ¿Qué dice? Ahora sí, lo que leyó hace rato el hermano Chava. ¿Qué dice aquí? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Alguien sabe? Cristo. Este fue en su sermón del monte, ¿sí? Él habló muchas las bienaventuranzas, ¿sí?
Habló acerca de no se afanen por el día de mañana, ¿sí? Porque cada día es el siguiente versículo, cada día trae su propio mal, ¿sí? Entonces no se afanen. El mundo, lo que leyó en el versículo 32, el mundo, los paganos, en eso piensan, ay, ¿qué voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿En dónde voy a vivir? ¿Sí? Y todas las cosas. Y luego se ponen bien ansiosas acerca de estas cosas. Y Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿sí?, serán añadidas. Yo les voy a suplir sus necesidades. No te voy a poner un coche nuevo modelo ahí en la puerta, ¿sí? Porque eso no es una necesidad básica, eso es un lujo, ¿sí? Pero no te va a faltar qué comer, ni dónde descansar tu cabeza, ¿sí?, ni qué ponerte, ¿sí? Gracias a Dios todos llevamos ropa. A lo mejor tiene años, pero traemos, ¿sí? Dios es fiel. Entonces tenemos que buscar primeramente su reino, ¿sí? ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es donde Dios está reinando. No el enemigo, sino donde Dios está reinando, en donde Dios es rey. Él es el rey, cantamos hace rato. Él es el rey, ¿sí? Él es el rey de mi vida. ¿De veras? ¿De veras? Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Dios no quiere que lo tengamos en un concepto que está lejos, que no tiene nada que ver con mi vida. No, Dios está bien interesado en tu vida, en cada uno de nosotros. Es más, dice la Escritura que hasta tiene contado los cabellos de cada uno de nosotros. Para algunos hay menos cabellos que otros, ¿verdad, César? Te peinas igual que Pecos, ¿no? Nada más le sacas brillo, sí, ¿verdad? Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, ¿sí? Él quiere, y tener el reino es vivir en Cristo. Él es la vid, nosotros somos las ramas o los pámpanos, dice la palabra. Tenemos que permanecer en Él, nos dice en Juan 15, permanecer en Él para llevar fruto en nuestra vida, ¿sí? Entonces, eso es buscar el reino de Dios, las cosas de Dios, las cosas donde Él es el rey. Entonces, yo les tengo unas preguntas, ¿sí? ¿Estás buscando que Dios sea tu rey? ¿Sí? ¿Estás buscando que Dios sea tu rey? ¿Saben? Mi papá, que acaba de fallecer, que en paz descanse, bueno, está con el Señor, ¿sí? A veces decimos en paz descanse, pues no está descansando, ya está caminando ahí en el cielo, regocijándose con el Señor, pero sí, la idea es de que, bueno, él fue piloto en esta vida, ¿sí? Piloto de helicópteros y de aviones, y tenía licencia de instrucción y para, yo creo que unos 15 o 20 diferentes tipos de aviones o de helicópteros. Entonces, él era piloto. Y una vez, bueno, él no podía, como él era militar, no era piloto comercial de las American o United o Aeroméxico, nada de eso. Era piloto militar. Y él podía llevar a la gente hasta cierta altura o altitud en un helicóptero militar, pero nada más como 100 metros nada más, porque de ahí adelante tenías tú que tener un cierto permiso militar para poder andar en ese helicóptero, ¿sí? Entonces, pues una que otra vez, cuando tenían un día, digamos, que invitaban al público y que, no como feria, pero parecido, porque pues la verdad, a todos nos encantaba de niños subirnos en un helicóptero, aunque fueran unos 100 metros y luego bajar. Pero una vez mi papá alquiló una avioneta, ¿sí?, para llevar nosotros, la familia,
a otro estado, a la boda de un primo mío, ¿sí? Y yo siempre quise ser aviadora, ¿sí? Entonces él me permitió, en lugar de poner a mi mamá al lado, porque ella sí, la verdad, iba muy con mucho miedo, pero a mí me puso en el asiento de copiloto y yo me sentía realizada. Dije, ay, qué padre, yo voy a estar aquí al lado del piloto, ¿sí? Entonces, y era un día precioso, no hubo turbulencia y entonces yo estaba ahí en el asiento del copiloto y en un momento dado, a la mitad del vuelo, dice, Linda, tú puedes volar ahora. Yo, sí, yo estaba así y no moví nada, porque si hubiera hecho así, ¿qué hace el avión? Se va así, ay, así. Pero yo sentía que estaba volando ese avión, ¿sí? Hay mucha gente, no sé si han visto ustedes, bueno, aquí no, yo creo que nunca he visto, pero en los Estados Unidos en los años 80, ¿sí? Hace muchos años, la gente, algunos cristianos llevaban en la defensa de su coche, Cristo es mi copiloto. Y sonaba así muy, wow, yo soy cristiano, Cristo es mi copiloto. ¿Saben qué? Están mal. Y les voy a decir por qué. Yo como el copiloto, yo no sabía manejar ese avión, ¿sí? El piloto sí sabía, ¿sí? Pero el copiloto, se supone que vienen entrenados y todo, pero estamos hablando de aquí, de la vida, ¿sí? Y muchas veces nosotros decimos, yo soy el piloto de mi vida. Cristo anda aquí al lado. Sí, yo estoy en Cristo, ¿sí? Cristo está conmigo, ¿sí? Pero ¿quién está tomando decisiones y manejando la vida? El piloto, ¿sí? Está mal planteado, ¿sí? Cristo tiene que ser el piloto, no yo. Y ni siquiera yo debo de ser el copiloto, porque ¿saben qué? Yo no sé, bueno, ahorita veníamos en la carretera y, ¿verdad? Chava iba con nosotros y él iba de copiloto, pero yo acá atrás, Pecos manejando, yo le decía, no, por aquí no, por allá, ¿sí? Y así hacemos muchas veces con Dios. Sí, aunque estemos en el asiento de atrás, ni siquiera de copiloto, ¿sí? Pensamos que yo pienso que yo tengo una mejor idea por dónde debe de ir mi vida, ¿sí? Las decisiones. Ay Dios, no, ¿por qué te vas por ahí? ¿Por qué me llevas por allá? Tenemos que entender, si Él es el rey de mi vida, es el piloto de mi vida. Y yo no debo de estar diciendo, no, pues yo creo que debemos de irnos por acá y yo tengo este plan y Dios bendícelo, ¿no? Porfa. Porque ya hice mi plan. Y Dios dice, no, si me amas, vas a obedecer. Entonces, ese es el reto. Y yo les exhorto, hermanos, a todos. ¿Dios es el rey de tu vida? ¿O nada más es tu Salvador? Porque a veces decimos, es mi Señor y Salvador. Cuando yo, a lo mejor les he dicho hace tiempo, pero se los voy a decir. En la mañana no les dije esto. Cuando yo llegué a México no hablaba español. Aprendí mucho a través de los años, ¿sí? Tengo ya 42 años casi aquí en México, son muchos, es toda una vida. Pero yo no hablaba español. Entonces, donde vivíamos nosotros en ese tiempo, las señoras de la colonia se referían a sus esposos o al esposo como mi señor. ¿Mm? ¿Tú qué más quisieras, verdad? Sí, ok. Entonces, yo pues decía, hablamos por teléfono, ¿está tu esposo? No está mi señor. Y mis cuñadas decían, Linda, ¿por qué dices eso? Eso no se usa. Bueno, es que yo lo oí. Y yo entiendo que es mi esposo. Sí, pero no es tu señor. Ok. Mi punto es ¿sí? Yo usaba la palabra sin saber lo que significaba. ¿Eh? A veces nosotros decimos, sí, tú eres mi Señor, pero no andamos como tal. No es mi Señor. Es nada más mi Salvador. Porque, pues,
Yo no quiero ir al infierno. Entonces ya compré mi póliza. Yo ya recibí a Cristo, así que yo no voy al infierno. ¿Sí? Pero que Él sea el rey de mi vida todos los días. Hay quienes anden en su vida cristiana de esa manera. Y los quiero animar, hermanos, a que no seamos nosotros. ¿Sí? Es mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Van las dos cosas. Porque si yo he entregado mi vida a Él, el precio que pagó Cristo por mi vida fue toda su sangre derramada en esa cruz. Y si yo no me sujeto a Él, estoy menospreciando esa preciosa sangre de Cristo. Así es. Entonces yo les exhorto, les animo, les imploro que hagan que Cristo sea el Señor de sus vidas. Amén. Y yo también les pregunto que si han entregado su vida a Él como el Señor y Salvador. Quizá no todos, pero yo les invito a que nos pongamos de pie. Fidel y Karen nos van a dirigir y quiero que se pongan a pensar y reflexionar y orar. Si Dios es realmente el Rey, el Señor de mi vida, o estoy jugando a la iglesia. Pueden empezar, hermanos. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Solo de ti, lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de
Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye y también nos redarguye, Padre. Te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y todo lo que hay todavía por delante. Todas las buenas obras que tienes preparadas para nosotros, para que andemos en esas buenas obras, demostrando tu amor, demostrando nuestra fe, demostrando, Padre, la esperanza. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das esperanza, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, y gracias porque tú obras en nuestros corazones y obras en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que podemos tener como tu cuerpo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar.